Bienvenido a esta clase de Romanos. Hoy nos toca Romanos 6, del versículo 15 al versículo 23, la última sección aquí en este gran capítulo 6 de Romanos. Voy a leer desde el versículo 14 para dar el resumen de la sección previa y luego 15 al 23. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí Pablo da ese énfasis fuerte: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí viene esta clausura tremenda de esta sección, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo continúa formando esta base sólida de seguridad para el creyente. Si perteneces a Cristo, tu salvación y todo lo que significa tu salvación está segura. Pablo, desde Romanos 1 a 4, nos ha enseñado la justificación por fe, y ahora de Romanos 5 a 8 quiere darnos esa seguridad de que esa justificación por fe, la salvación por medio de la gracia de Dios, no por obras, no por la ley, que es algo seguro. Como cristianos creyentes podemos confiar en la realidad de lo que Dios ha hecho en salvarnos. Y específicamente en el capítulo 6, la evidencia o la base de la seguridad que tenemos es la realidad de la nueva vida. Es decir, cuando Dios nos salva, realmente nos da una nueva vida. Nos hace morir con Cristo, nos hemos resucitado con Él y vivimos en una nueva realidad, en una nueva vida, la que tenemos en Cristo. Entonces, en Romanos 6, del 1 al 4, Pablo enseña que debido a que hemos sido unidos a Cristo, tenemos una vida completamente nueva. Es decir, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo en una realidad espiritual, y esa realidad espiritual es que somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Ahora, de Romanos 6, 5 al 14, Pablo nos enseña, y quiero volver a mencionar los tres términos que mencioné en la clase pasada, que necesitamos saberlo, considerarlo cierto, es decir, considerarlo la verdad, y presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tres términos claves: saber, considerar y presentar. Saber que somos
todo ha sido hecho nuevo, que hemos recibido esta nueva vida, hemos muerto y resucitado con Cristo. Uno es saberlo, mira el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Primero sabemos, conocemos, hay información, hay una realidad que necesitamos saber que existe. Saberlo, versículo 11, es luego considerarlo cierto. Una cosa es saberlo, otra cosa es vivir en la realidad o en la confianza de que realmente es cierto. Es como que si alguien te dice, acabo de depositar $1,000,000 en tu cuenta, tú lo sabes, pero necesitas considerarlo cierto. Es el hombre que se acerca a un orfanato y lo adopta y le dice, ahora eres mi hijo. Una cosa es saber que esa realidad, esa nueva vida existe, y otra cosa es que el niño aprenda a vivir en la realidad de esa nueva vida, que lo considera una realidad, una verdad en su vida. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pablo nos ha dicho que somos muertos al pecado, pero ahora nos dice, considéralo cierto. Hay que vivir según esa realidad. La tercera palabra clave es presentar, versículo 13. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Y luego dice, y vuestros miembros. Presentamos nosotros mismos y también nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es la enseñanza clave de la segunda parte de Romanos 6. Ahora, en el versículo 14, Pablo hace una declaración muy fuerte. Él dice que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, ya que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Mire el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego en el versículo 15, él hace esta pregunta que guiará su explicación para el resto del capítulo 6. La pregunta podemos resumirla así: dado que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿podemos seguir pecando? Esa es la pregunta, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En pocas palabras, la doctrina de la salvación por gracia es simplemente una puerta abierta, como un permiso para que el pecado abunde. Ahora, Pablo dice aquí, en ninguna manera, se está repitiendo lo que dijo al comienzo del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra vez, en ninguna manera. Recuerda que Pablo está muy preocupado de no ser mal entendido en este punto. Sí, él no quiere que nadie le malinterprete aquí. Pablo no está enseñando una doctrina que abre la puerta para más pecado. La salvación por gracia, que somos justificados por la gracia de Dios, no por obras, por la gracia de Dios y no por medio de la ley, solo por medio de la fe. Esa doctrina no es un permiso, según Pablo, para seguir pecando. Ahora, al mirar hacia atrás en el capítulo 6, Pablo deja en claro que cuando Cristo murió, que Él murió por el pecado, para que el pecado quedara en nada, para que no nos esclavice el pecado. Nuestra respuesta a esa verdad es saberla, considerarla cierto, real, y presentarnos en obediencia a Dios. Ahora, Pablo tomará ese punto y va a seguir avanzando con el argumento aún más aquí paso por paso. Versículo 15, vamos ahí.
¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo está avanzando Pablo su argumento aquí? Lo expreso de esta manera. Cualquiera que sea el amo a que decides obedecer, te conviertes en su esclavo. Es decir, no importa quién sea tu amo, eres en cierto sentido esclavo delante de tu amo. Si nadie debería ser engañado, es lo que Pablo quiere enfatizar aquí. La persona que se considera libre de hacer lo que quiera, se está engañando a sí mismo. Hoy en día la persona moderna que quiere rechazar todas las obligaciones morales, las normas de la sociedad, esa esclavitud de la tradición en la cual creció y se considera libre, Pablo respondería a esa persona: momentito, no eres tan libre, porque si rechazas o la tradición o la moralidad o la ley o lo que sea, algún tipo de normas, expectativas puestas sobre ti desde el exterior, desde fuera de ti, si rechazas todo ello para solo hacer lo que tú quieres hacer, Pablo dice: recuerda que no eres libre, simplemente has cambiado amos. Has rechazado un amo exterior para el amo que es el pecado mismo. Todos somos esclavos, dice Pablo, en ese sentido. No hay libertad verdadera en deshacerte de todas las restricciones y decir: haré lo que quiera. Solo hay dos amos posibles, según Pablo aquí: o el pecado o la justicia. Otra vez, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, y eso conduce a muerte, o sea de la obediencia para justicia? O es el pecado o la obediencia, el pecado o la justicia. Puedes entregarte a obedecer a uno u otro, pero nadie debe pensar que es realmente libre. Si te entregas al pecado, según Pablo, el resultado final es la muerte. Ahora, va a tomar ese punto y seguir argumentándolo, los versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora es interesante que Pablo comienza el versículo 17 diciendo: pero gracias a Dios. Está ahí agradeciéndole a Dios. ¿Para qué? Porque él está recordando a los creyentes que antes fueron esclavos del pecado, pero debido a la nueva vida que Dios les ha dado, se han vuelto obedientes a la doctrina piadosa que recibieron y han sido liberados del pecado. Observa qué tan directo es Pablo. Él declara de hecho que han sido liberados del pecado. Él está argumentando en base a la realidad de la nueva vida que ha estado describiendo en todo este capítulo. Lo podemos expresar de esta manera: si has sido justificado por la fe, entonces Dios te ha dado una nueva vida y no eres esclavo al pecado. Por eso Pablo comienza diciendo: gracias a Dios. Simplemente está diciendo: ya sé cómo es el caso de ustedes. Han sido justificados por la fe, han sido unidos a Cristo, Dios les ha dado una nueva vida, así que sé que ya no son esclavos al pecado, sino que son esclavos o siervos a la justicia, de la justicia, dice. Pablo no está jugando aquí, él es muy directo. En la realidad de esta nueva vida que se nos ha dado, todavía somos esclavos, sin embargo somos esclavos de la justicia y no del pecado. Versículo 19. Pablo dice algo interesante: hablo como humano por vuestra humana debilidad.
Y Pablo está reconociendo simplemente aquí las limitaciones del lenguaje humano para describir esta realidad espiritual. Pero a pesar de esa debilidad humana que tenemos con las debilidades naturales del lenguaje, de palabras, él tratará de resumirlo de manera sucinta. Lo hace de esta manera, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando un creyente mira hacia atrás a su vida anterior, puede ver que su tendencia era presentar sus miembros a la esclavitud de la impureza y el pecado que lleva a más pecado. De una persona a otra esto se verá muy diferente, pero si somos honestos, si realmente abrimos nuestros ojos para ver cómo éramos antes de tener a Cristo, aún uno que creció en un hogar cristiano, que tomó decisión para salvación a una edad joven, si somos honestos con nosotros mismos, vemos que si no fuera por esa nueva vida que Dios nos da, buscamos lo nuestro. El fruto no es muy bueno. Creo que podemos tomar la parábola de los dos hijos perdidos en Lucas 15, lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, como una ilustración de esta realidad. Algunas personas miran hacia atrás en su vida anterior y ven que es muy parecida a la del hijo menor, una vida entregada a los placeres del mundo. Otros miran hacia atrás y ven una vida muy parecida a la del hijo mayor, una vida que aparentemente parece ser muy buena y moral, pero interiormente, si son honestos, ven que su vida estuvo lleno de orgullo, egoísmo, resentimiento, pecados secretos y mucho más. En ambos casos, no importa si tu vida era una total desorden, como el hijo menor, o muy ordenado, como el hijo mayor, ordenado exteriormente, pero por dentro hay un corazón lleno de resentimiento, de soberbia, malos pensamientos, deseos codiciosos, etc. No importa si es un desorden exterior o un desorden interior, cuando miramos atrás, si somos sinceros con nosotros mismos, vemos lo que Pablo dice que es cierto aún en el caso propio. Para iniquidad presentasteis vuestros miembros, versículo 19, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Pero ¿qué hace? Nos dice, así ahora, ya que tenemos la nueva vida, para santificación nos corresponde presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Y noten la conexión entre la justicia y la santificación. Es decir, si entrego diariamente los miembros de mi cuerpo, mis ojos, mis manos, mi mente, mi corazón, a Dios, a la justicia, hacer lo que debo hacer, el fruto es que Dios va formando esa santificación en mí. Pero recuerden algo, que los imperativos, los mandatos vienen a base de los indicativos. Sí, primero tenemos que saber lo que es cierto, los indicativos, saber lo que es la realidad. Hemos recibido una nueva vida y a base de esa realidad viene el imperativo: presentad vuestros miembros a Dios para la justicia, para santificación. Debido a lo que es verdad, la nueva vida, Pablo me ordena que me entregue a la justicia. Él dice que conducirá a la santificación. Versículos 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está formando un argumento único aquí. Una persona que se entrega como esclavo del pecado es libre con respecto a la justicia. Leemos esto y nos parece que Pablo está jugando aquí con sus frases, pero
Recuerden, Pablo quiere ser muy claro aquí. Entonces lo dice de esta manera. Si uno decide ser esclavo del pecado, recuerda que solo hay dos opciones, la justicia o la obediencia o el pecado. Si optas por ser esclavo del pecado, eres libre en cierto sentido de la justicia. Es decir, esto significa simplemente que ya no estás bajo la obligación de las normas de la vida moral. Has rechazado eso y en cierto sentido ya no eres esclavo, eres libre acerca de la justicia. Pero aquí viene la pregunta clave, versículo 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si te entregaste al pecado, eres libre de la justicia, ¿ok? ¿Cuál ha sido el fruto? Y obviamente el fruto no es muy bueno. El fruto deja dos cosas. Uno, en el fondo nos avergüenza. Se produce vergüenza. Y hay un montón de ilustraciones en la vida de esa realidad. Y el fruto, si se lleva a su fin, produce y se convierte en muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, hemos sido libertados del pecado, somos esclavos de Dios. ¿Qué tipo de fruto obtenemos a ser esclavos de Dios? La primera respuesta es la santificación. Dios viene santificando, purificando nuestras vidas. La segunda respuesta es vida. Y vida que dura, vida eterna. Y noten aquí los contrastes, o vergüenza o santificación, o muerte o vida. Y eso nos lleva al gran resumen del versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Una vida esclavizada al pecado, en el fondo conducirá a la muerte. La muerte es el fin natural del pecado. Dios le da al creyente un regalo que es la vida. Es un regalo. Dios se lo da a quien cree. Él justifica a quien viene a Él por fe para recibir el regalo de la salvación. La vida es vida verdadera porque es eterna en naturaleza. Y esta vida está en Cristo. La paga del pecado es muerte. Es lo más lógico, lo más obvio. Mas Dios da dádiva. La dádiva de Dios es vida. ¿Qué tipo de vida? Vida permanente, vida eterna. Y todo viene por esa unión con Cristo que Dios hace y forma en nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que para terminar, saber, considerar, presentar. ¿Qué cosas hay que saber? Que como Cristo murió por el pecado y como Dios me ha traído a la unión con Cristo y su muerte, morí al pecado, morí al poder del pecado para esclavizarme. Dios me ha dado una nueva vida. Hay que saber que el pecado no tiene que dominar en tu vida. Eres una nueva criatura. Hay que saberlo. Dos, hay que considerarlo cierto. Considerar que es la verdad. Debo considerar verdad que estoy muerto al control del pecado, al dominio del pecado en mi vida, que estoy vivo para Dios. Y luego presento los miembros de mi cuerpo a Dios en obediencia. Y si te entregas a obedecer tus pasiones pecaminosas, finalmente eso te llevará a la muerte. Presenta entonces, al contrario, presenta a tus miembros como instrumentos de obediencia a Dios y el resultado es la santificación y la vida. Creyente, descansa en la realidad de la nueva vida que Dios te ha dado. Presenta tus miembros a Dios en obediencia, entendiendo que no eres esclavo al pecado. El pecado no tiene que dominar en tu vida. Confía en tu realidad como una nueva criatura. Y verás,
Si lo haces con esta fe, verás que Dios va formando esa santificación que viene de la vida verdadera en ti, que un día se te llevará a la vida eterna con Cristo. Qué gloriosa verdad, y que Dios nos ayude a vivir en la realidad de esta verdad. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de la realidad de esta verdad.